¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy estamos otra vez en su programa Divergencia. Yo soy Martín Ruiz y como ya es costumbre me acompaña Patricio Lima. Patricio. Gracias Martín por la invitación en esta ocasión como en otras y desde luego a nuestro público que nos sigue porque pues tienes el tino y el olfato periodístico más bien político de buscar temas relevantes que ocurren en Tlaxcala y a nivel nacional. Y creo que estos últimos días han ocurrido hechos que bien vale la pena poner sobre la mesa. Sí, Patricio, y bueno, más que el olfato periodístico, yo creo que son temas obligados. En este caso. Un tema obligado tiene que ver con el asunto de Culiacán, ¿sí? La postura de Andrés Manuel López Obrador y la liberación, hay que decirlo con todas sus letras, de yo diría, un narcotraficante, no sé si grande, pequeño, al fin y al cabo, un narcotraficante, hijo del Chapo Guzmán, que le ha costado un serio dolor de cabeza, serios problemas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la desaprobación ciudadana, aunque lo quieran negar, Patricio. Desde luego, Martín y amigos del auditorio, gracias una vez más. Este tema, desde luego, va a marcar al gobierno de López Obrador, dígase lo que se diga, perdón, y lo va a marcar no para bien, es mi primera apreciación. Y desde luego, como lo dijo por ahí Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, va a ser este es un punto de, digamos, que va a marcar y es un punto de inflexión en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo sí quiero decir, Martín, sin ser experto en temas de narcotráfico ni de crimen organizado, pero trato de leer autores que sí saben de esto. Uno de ellos es Edgardo Buscaglia, que desde luego ha sido muy solicitado por este tema y otros en otro momento por medios nacionales. Javier Ibarrola, por ejemplo, es una voz muy importante en estos temas. Javier Oliva, en fin, puedo mencionar 6, 8 diferentes especialistas que han dado opinión en torno a este hecho. Entonces, no es Patricio Lima experto y especialista en estos temas, sino interesado y lector de especialistas en estos temas. Y Martín, voy a decir rápidamente en un primer comentario sobre este tema que nos tomó por sorpresa a todos un hecho como este. Porque si bien se venían dando crímenes permanentemente y en una tendencia a la alza, no a la baja como por ahí nos lo quisieron plantear en algún momento o que se estaba estabilizando, y no debemos sorprendernos ni rasgar las vestiduras del gobierno de López Obrador por esto. Se lo anticipaban muchos, que esa tendencia a la alza no se iba a poder controlar tan rápidamente. Pero bueno, nos estábamos acostumbrando a eso cuando vinieron de veras hechos muy lamentables en Michoacán, Aguililla, Michoacán, y luego en Iguala, Guerrero, pero lo de Culiacán fue así ya como que la gota que derrama el vaso por la falta, yo diría, sobre todo de una estrategia y de muy inteligencia, clara, ¿no? de inteligencia en este caso sobre este tema, y la falta de planeación sobre asuntos muy específicos como lo fue el de Culiacán. La primera reacción que uno tiene es, caramba, pues si no están enfrentando a delincuentes que tienen armas de mediano poder, están enfrentando al crimen organizado quizás más buscado en el mundo. Y eso parece que no lo dimensionaron las autoridades encargadas de este, digamos, operativo, que al principio también nos dijeron que era de rutina y ya después nos dijeron que sí era para capturar a un narcotraficante, en este caso muy reconocido por ser hijo de quien ya fue capturado y enviado a Estados Unidos, enjuiciado en Estados Unidos y en una de las cárceles más duras en esto. Bueno, finalmente nos toma por sorpresa como ciudadanos, como interesados en los temas que ocurren, y la primera reacción, y después sigue siendo la misma, Martín, ¿qué acaso no dimensionaron el asunto? ¿Qué acaso no se dieron cuenta de que enfrentaban a un grupo de narcotraficantes que seguramente estaban en espera de una acción de este tipo por el hecho de que el papá está ya recluido en los Estados Unidos y los buscarían? En fin,
puede haber muchas preguntas. El asunto está de que pareciera que lo hacen de una manera, eso como un operativo de rutina, cuando se trataba de algo excepcional. ¿Y qué es lo que viene después? Pues opiniones hasta encontradas, opiniones que meten en problemas sobre todo al presidente, al ejército, y Alfonso Durazo pues hasta ahora ha salido librado, yo diría no bien librado, y piden la cabeza sobre todo de él. Bueno, finalmente el asunto yo diría que ha dejado marcado al gobierno por el tema grave de la inseguridad en el que está. Parece que no hay una estrategia clara, y lo voy a dejar para el final, la parte que yo considero que puede retomar el gobierno de López Obrador sobre asuntos de inseguridad y de enfrentar al crimen organizado con todo el potencial como este, porque finalmente esa debe de ser principalmente la estrategia. Y adelanto un comentario, Martín, aunque lo quiero dejar para el final, y amigos del auditorio. Pues los especialistas sobre estos temas han dicho desde hace muchos años que es cortándole los flujos de dinero, que vaya que manejan dinero y recursos enormes. El Chapo Guzmán se hablaba de 12 mil millones de dólares, digamos, su fortuna. Pues imagínate los que están abajo de él en el escalafón, digamos, del narcotráfico, pues cantidades, si no semejantes, sí se acercarían a ello. Entonces, cortando flujos de dinero y cortando flujos de armas de alto poder. En los dos asuntos López Obrador tiene gente, uno en la unidad de inteligencia financiera, y la reacción inmediata parece que fue una reunión de alto nivel para que Estados Unidos también le ponga un cierto límite al asunto de las armas, y México también, pero eso lo dejaré para el final. Lo que sí es cierto es de que deja marcado al gobierno de López Obrador como un gobierno torpe, fallido, inepto, y desde luego pasa a traer a las Fuerzas Armadas, que desde luego no han de estar muy contentos con lo que está ocurriendo, pero hasta ahí dejo el primer comentario. Yo comparto todo lo que tú dices, pero yo agregaría algunos elementos. Me Adelante, parece, Martín. por ejemplo, que esta actitud de minimizar a la delincuencia fue un error grave de López Obrador, diciendo que le pedía a las mamás o a las abuelitas o a los abuelitos que le dijeran a los delincuentes que se portaran bien. Eso siempre pareció a mí una declaración de mal gusto. Una ocurrencia y Una hasta ocurrencia. ridiculez. Luego, otra cosa que los expertos que en su momento lo alertaron fue el desmantelamiento que hizo López Obrador de los aparatos de inteligencia del Estado. Así es. Hay que decirlo. Y también creo que otro error que hoy estamos pagando los mexicanos, porque todos estamos inmersos en esta situación, tiene que ver con poner a un secretario de la Defensa, yo diría un tanto blandengue, no con mucha experiencia, al menos en lo que las funciones del ejército en combate al narcotráfico se esperaba, igual al de la Marina. Bueno, yo así lo percibo. Y luego creo que López Obrador comete un grave error al querer renunciar al monopolio de la violencia institucional que tiene el Estado mexicano para defender a los ciudadanos. Un presidente que se ha jactado de respetar la ley, de ser un hombre que respeta las instituciones, dice: preferimos salvar vidas y dejar en libertad a un narcotraficante. Sin lugar a dudas, hoy nos estamos enterando que la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación para ver cómo estuvo el asunto. Tiene que haber alguna responsabilidad penal, porque en ninguna parte de la ley, Patricio, te dicen que sueltes a un delincuente cuando ya está detenido. No, el Código Penal Federal incluso habla de que quien dé las instrucciones para un asunto de este nivel, de este tipo que tú mencionas, Martín, el de dejar libre a un delincuente, a alguien que ya está considerado un delincuente. Y ya fue detenido. Sí, debe de ser castigado con dureza. Habla el Código Penal de varios años de cárcel. Sí. En fin, pero qué bueno que haces estos dos agregados o tres, Martín, a lo que yo ya comenté y que dices que coincides, porque sí es muy cierto lo que estás comentando, Martín. Yo por ahí tengo una opinión diferente en torno a que se asegura que López Obrador sí estudió muy bien en la selección de esos dos altos funcionarios de la Defensa y la Marina.
Se habla de que, bueno, no siguió la tradición de que el escalafón se corre Sí, claro. y analizan el perfil y demás, que López Obrador sí estudió hasta el fondo cada uno de los dos perfiles de quienes ocupan esos cargos, Marina y Defensa Nacional. Pero bueno, al margen de esta diferencia de opinión que no es de, yo diría no es de fondo, lo que sí es cierto es que López Obrador, pues sí, digamos, en su estrategia habla mucho de orden y paz, de que los delincuentes actúen por la buena, por los principios, los valores, y la verdad es de que los delincuentes no, a ese discurso ni, yo creo que le hacen oídos sordos y no les interesa, al menos en la circunstancia en que está el gobierno actual. Finalmente, lo que yo debo decir en este segundo comentario, agregando a lo que tú has dicho con mucho tino, Martín, es que sí debe haber una definición muy clara de la estrategia de López Obrador en este gran tema de cómo perseguir al crimen organizado y qué instituciones son las que se deben hacer responsables, porque al final, sí es cierto, pues Alfonso Durazo pareciera ser el malo de la película, el culpable, pero también es cierto que la decisión se dice que la tomó el grupo de seguridad, el Consejo de Seguridad, que lo integran altos funcionarios de 3 o 4 dependencias más, incluyendo yo creo que la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Sí, 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 La claro. que no ha dicho nada hasta ahora en un tema muy duro para el país. Pero finalmente sabrá la doctora Sánchez Cordero por qué no ha hablado y le deja el rollo a los demás. Defensa Marina, Alfonso Durazo, el propio presidente. Mira, Martín, yo lo que trato de ver, finalmente ya el asunto ya ocurrió, le pega al gobierno de López Obrador, hay un quiebre en su gobierno por este hecho, innegablemente, el impacto yo no puedo dimensionarlo ahorita, sería irresponsable, pero de que le va a pegar sí es cierto. ¿Por qué? Porque la oposición se va a ir muy duro contra el gobierno de López Obrador por errores tácticos, estratégicos, de planeación, etcétera, etcétera. Y por qué no decirlo, a lo mejor de uno o dos funcionarios que no dan el ancho para esas cosas. Pero hay que buscar también el lado bueno, y para mí el lado bueno es lo que ya adelantaba hace un momento, Martín. El gobierno en esta búsqueda de la estrategia tiene una unidad de inteligencia financiera que hay que decírselos a panistas y a priistas que malgobernaron este país en el tema de la seguridad, le dejaron un tiradero a López Obrador y quieren que en unos meses López Obrador recomponga un país que destrozaron al paso de 3 o hasta 4 décadas. O le podemos agregar más, Martín, y amigos del auditorio. Muchos años de poner al país de cabeza y ahora le exigen cuentas en unos cuantos meses. Eso es imposible en cualquier país del mundo. Pero finalmente, para eso están los partidos de oposición y los liderazgos, digamos, críticos sobre este tema. Y qué bueno que así ocurra para que López Obrador reaccione y seguramente tome cartas en el asunto con una estrategia clara y con definiciones claras. Y para mí hay dos, Martín. Una, el hecho de que lleguen armas de tan alto poder y tan fácilmente a grupos delincuenciales. Ya hubo una reunión ayer o antier de alto nivel del gobierno de México con Marcelo Ebrard y de Estados Unidos. Se dice que un mes antes, el día 16 de septiembre, había venido la DEA a reunirse a Sinaloa con el gobernador. En fin, todo esto a mí me hace pensar que ahora quieren enfrentar ya esto de otra manera. Y a mí me parece que sí es atinado eso, porque las armas con los gobiernos priistas y panistas llegaban, pero nunca nos decían nada, nada más se hablaba de que había tráfico de armas y demás, pero ahora estamos viendo, y seguramente estas no llegaron ayer o antier, o el mes pasado, claro. Se han ido acumulando estos armamentos al paso de los años, y es lo que no quieren aceptar o no quieren ver priistas y panistas que, reitero, malgobernaron este país y lo destrozaron. Entonces, qué bueno que se dé esto. Y segundo, yo le preguntaría a aquellos que levantan la voz muy duro contra López Obrador, y qué bueno que lo hagan, porque el presidente debe reaccionar de que no está haciendo bien las cosas, y su equipo. El asunto de que, a ver cuándo se hablaba de que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda
sirviera para descubrir, ¿sí?, actos ilegales en materia financiera en este país. Y vaya que los había con priistas y panistas, lo estamos viendo ahora. Y nunca sirvió para eso, sirvió creo más bien para tapadera de tantísima corrupción. Y para presiones políticas. Y para presiones políticas. Y termino mi comentario para cederte la palabra, Martín, porque finalmente de eso se trata, de enriquecer las opiniones para nuestro auditorio. Qué bueno que lo está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto Castillo dijo que de grupos delincuenciales tienen ya retenidos 5,000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que el gobierno de López Obrador sí está haciendo las cosas. Y en este asunto pues se le resbalaron bien feo y deja marcado su gobierno. Pero de que están actuando, en mi opinión, continuo para el corto y mediano y largo plazo, vaya que lo están haciendo y nunca lo hicieron panistas ni priistas. Y que pedían que enfrentaran y acribillaran a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Esa decisión para muchos más con carácter más religioso que político, más religioso que jurídico, más moral que jurídico, finalmente yo digo que López Obrador lo llevará en su conciencia y creo que ahí sí sale bien librado, aunque no protestó para la presidencia, al cargo de la presidencia sobre la Biblia, protestó la Constitución, pero finalmente hay valores morales que yo digo que sí cuentan mucho también para mantener una sociedad integrada, y la decisión esta de que librar a un delincuente para salvar, se habla de que 200 o hasta 300 familias, sobre todo de militares, hubieran muerto de no haber tomado esta decisión. Y yo sí estoy de acuerdo en eso, porque muchos años de enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, decía Calderón, así no se acaba el pulpo, un pulpo que tiene tantos brazos, Martín. Y repito, no soy especialista ni me considero experto, pero leo. Entonces, qué bueno que a López Obrador le exijan, qué bueno que espero cambie su estrategia, qué bueno que incluso vaya a declarar, si lo cita la Fiscalía Federal de la República, a López Obrador, porque sería algo insólito en México, que esté declarando. El mismo López Obrador ya dijo que sí iría a declarar si lo llaman. Entonces el país sí está cambiando, y yo digo que en muchas cosas para bien. Este asunto le pega por mala planeación, por mala estrategia, pero finalmente ojalá y de ello derive algo bueno, y bueno no para el gobierno de López Obrador nada más, sino para el conjunto nacional. Mira, Patricio, yo coincido y creo que le agregaría algunas cosas. Adelante, Manuel. Primero, yo creo que ya comprobamos que tenemos un presidente que también se equivoca. Sí, y eso es muy que claro. Comete errores, y ahí está un error grave, que va a tener sus consecuencias y que tendrá sus implicaciones políticas. Claro, ¿cuál será el costo? Es muy difícil, muy aventurado precisarlo. Decirlo ahorita. Yo también, por ejemplo, veo las redes sociales, veo muchos comentarios y no comparto esa posturas tajantes de que López Obrador es un santo y de que no se puede equivocar y que los equivocados somos los que opinamos a veces en contra o estamos fijando una postura diferente, porque pareciera ser que la democracia se inventó cuando ganó López Obrador y que la pluralidad de opiniones también surgió cuando gana López Obrador. Yo lo que creo es que qué bueno que un sector de la población que lo venía apoyando fervientemente también vio una acción que no le gustó y empezaron a criticarlo, que se sumaron otros actores políticos como una oportunidad para desacreditar la administración de López Obrador, es cierto, pero de que también la sociedad no aprobó esa acción. No estoy diciendo que toda la sociedad, pero un sector importante también quiere decir que no vio con buenos ojos el proceder del gobierno en el caso de Culiacán. Y qué bueno que así sea, Martín. Y voy a decir algo que nos remite al 1 de julio del 2018. López Obrador no ganó con el 90% de los votos totales. Digo, eso sería insólito en una sociedad como la nuestra o de cualquier otro país. Ganó con el poco más del 50% de los votos. Y con esto no quiero decir más que lo siguiente: casi el 50% está en contra de López Obrador. Y en un asunto tan polémico como el de Culiacán de la semana pasada, Martín,
amigos del auditorio, pues claro que muchos de esos que están en contra van a levantar la mano y la voz y lo van a criticar, no duro, sino ferozmente. A mí no me espanta eso, qué bueno que lo hagan. Claro. Y están en su derecho de hacerlo. El asunto está de que también entiendan que a López Obrador le dejaron un tiradero en este asunto de las armas de alto poder. Y del crimen, Patricio. Y del crimen organizado. Y yo reitero, y no soy tampoco especialista en finanzas y en el mundo bancario y todos los entretejes que hay para lavar dinero, pero en México se hablaba de que 30,000 millones de dólares se lavaban cada año con los gobiernos nefastos del PRI y del PAN. Se lavaban alrededor de 30,000 millones de dólares. Y la pregunta es de un ciudadano común que soy, bueno, y entonces, ¿para qué tenían las unidades de inteligencia financiera y el CISEN y tantas madres de inteligencia? Si no servían o servían para perseguir a gente incómoda. Ahí está el caso de Carmen Aristegui, de muchos intelectuales que estaban vigilando. Es decir, ¿para qué servían las instituciones que ahora critican que ya López Obrador desapareció? Pues servían para otras cosas, pero no para perseguir el lavado de dinero, no para perseguir a aquellos que dejaban el tráfico de armas de alto poder de Estados Unidos y de otras partes del mundo, Martín. Y ahora eso es lo que está. Por eso se fortalecieron los grupos delincuenciales, porque les permitieron lavar dinero a lo bárbaro y les permitieron tener armas de altísimo poder y en cantidades enormes. Pues si mueven en Culiacán, movieron rápidamente varios cientos o miles de personas para hacer lo que hicieron, pues imagínate la capacidad que tienen de operación. Pero bueno, no me voy a detener en estos asuntos. Lo que yo sí creo es que después de un hecho que va a dejar marcado al gobierno de López Obrador por falta de inteligencia, por falta de estrategia, de planeación y demás, debe recomponer, eso es innegable. Es a lo que yo voy. Segundo, es la oportunidad para generar y hacer cambios en tu estrategia. Y segundo, al gobierno de Estados Unidos también hay que hablarle de tú y decirle que las armas que llegan, pues se tiene que ver asuntos de alto nivel para que esto no ocurra, al menos con la intensidad que ocurrieron con los gobiernos nefastos, y subrayo, del PRI y del PAN, que permitieron eso y mucho más. Debe de haber una actuación mucho más a fondo de las unidades de inteligencia en materia de dinero, de lavado de dinero. Y nunca hicieron los gobiernos nefastos del PRI, del PAN, que se sepa algo importante sobre eso. Y los especialistas a nivel mundial, y ahí está Edgardo Buscaglia, que ojalá y lo escucharan nuestros amigos, si no es que ya lo escucharon. Él siempre ha hablado de eso, que el crimen organizado se le enfrenta, además de con las leyes y con el poder de las instituciones, pero se les enfrenta sobre todo cerrándoles el flujo para la adquisición de armas y los flujos de dinero que les permitan tener fortunas y capacidad de operación enormes. Entonces, el gobierno de López Obrador en esta idea, creo yo, que es el que sí está haciendo algo, a diferencia de los nefastos anteriores. Entonces, pues pensemos que el país, con una nueva estrategia y con redefiniciones por este hecho, encuentra un camino más claro para enfrentar este tipo de delincuencias. ¿Sí me explico? Y yo terminaría mi comentario, al menos en este momento, Martín, con lo siguiente. Fíjate que cuando se habla de lo que le está ocurriendo a México, nos asemejan con Colombia, que ya vivió esto y más, Colombia. ¿Y qué ocurrió en Colombia hace 8 o 10 años? Que llegó como presidente, porque Uribe así lo decidió, el que era secretario de la Defensa Nacional, Juan Manuel Santos, y llegó pensando que el señor iba a actuar con toda la fuerza del Estado para enfrentar el terrorismo y los grupos que ahora en Colombia han derivado en esto de las FARC y demás, las guerrillas. Entonces, llega un presidente y dices de que no es cierto. Esto hay que pacificar al país, pero de otra manera, no enfrentarlos. Y vaya que el poder de las instituciones de Colombia es muy grande. Y sin embargo llegó como presidente alguien que tenía antecedentes de milicia, había sido secretario de la Defensa y había enfrentado grupos delincuenciales. Y él dijo, el camino es otro, no es este. Ojalá y también eso nos sirviera a los mexicanos, a quienes analizamos esto, para decir, señores, no a fuerza de madrazos se resuelve todo. No a fuerza de enfrentar con toda la violencia como quiere Margarita Zavala, Calderón, Fox y todos ellos.
porque finalmente no resultó así. Y tenemos el ejemplo de Colombia, los sentaron, los llevaron a las instituciones, es una fuerza política en el Congreso de Colombia, con todas las críticas que pueda haber. Entonces yo diría que López Obrador se acerca un poco a ese ideal de llevar la paz y demás. ¿Le va a resultar? No sé, porque finalmente no sabemos de su estrategia bien a bien, pero ojalá y también derivara una nueva estrategia que ya dije por dónde creo debe ir según los especialistas, y que incorporen todos estos esfuerzos de pacificación, digamos, de volver al país al orden por la vía no violenta, sino de la paz y del orden. Si se utilizan otro tipo de estrategias que ya las ha habido en otras situaciones, pues qué bueno. Lo que sí es cierto es de que si López Obrador se mantuviera en su estrategia esta que ha tenido hasta ahora, que no tiene ni pies ni cabeza, pues el país sí va a llegar el momento en que no solamente exijan y pidan cambio de estrategia, sino que ahora que ya hay revocación de mandato, ¿sí?, aprobada para López Obrador, que se aprobó 1 o 2 días antes de lo de Culiacán, pues a lo mejor de no cambiar las cosas y de radicalizarse la inseguridad, pues mucha gente va a decir, pues aprovechemos la revocación de mandato. Bueno, y no estoy diciendo nada que suene a confrontación. No, al fin y al cabo, por ejemplo, el otro grupo delincuencial que opera en Michoacán, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ayer hizo de las suyas, ya ¿no? También con algo tomó parecido. 2 poblaciones, autobuses, y anduvo paseándose con sus camionetas blindadas y hombres fuertemente armados. No sé si con una actitud de revancha o de provocación al gobierno. ¿En qué va a acabar el asunto? No lo sé. Lo que sí me queda muy claro es que la estrategia de seguridad que se ha seguido hasta ahora no ha sido la correcta y necesita tener algunos cambios, porque si no las cosas se pueden empeorar, y si se empeoran, sin lugar a dudas, López Obrador pues no seguirá gozando de la aprobación que hasta ahora está teniendo de los mexicanos. Totalmente de acuerdo con esto último que dices, Martín. Yo lo traté de decir con otras palabras, pero finalmente dicen que por ahí hay un refrán de que palo dado ni Dios Padre lo quita, bueno, aludiendo a lo religioso, pero hay otra que habla de que si con una situación como esta no se recapacita y se cambia, se mejoran las cosas, pues entonces quiere decir que hay una terquedad y obsesión por seguir un camino equivocado en materia de inseguridad que desde luego no le beneficia al gobierno en turno encabezado por López Obrador y Morena, y no nos beneficia a los mexicanos. Concluyo mi comentario. El asunto de la Guardia Nacional de no aprovecharse en su buena magnitud, pues va a quedar en eso, en una institución que se creó con López Obrador, pero que no resolvió los problemas de seguridad, sobre todo de aquellos que derivan del crimen organizado. Porque la Guardia Nacional hasta ahora creo que sí ha ido paliando un poco las cosas con la delincuencia común. Pareciera que por ahí sí funcionan sus operativos y bla, bla, bla. Pero estamos hablando en estos momentos y en este programa al que me invitaste, Martín, del grupo delincuencial de los más poderosos que hay en el mundo. Y tenemos un gobierno que pareciera que con ocurrencias y no con estrategia quiere resolver esa delincuencia desatada y de un cártel que es de los más poderosos del mundo, no de México. Bueno, pues se tenía que decir y se dijo. Patricio, muchas gracias. Gracias por la invitación y desde luego gracias a quien nos apoya aquí en este programa. Sí, le damos gracias a Fernanda, que está en la parte técnica. Yo soy Martín Ruiz y nos vemos en su próximo programa de Divergencia. Muchas gracias.